La mejor programación a toda hora está presente. CNC, con toda la información. CNC, el canal de nuestra gente. CNC está en todas partes. Los temas tratados en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Dios a través de la Biblia. Conoced la verdad y la verdad los libertará. Con Dairo Alvis y Tomás Serpa. Muy buenos días, nuevamente estoy en el canal de Dios en Montería, CNC. Este canal es para adorar, agradar, alabar a Dios, en dar el conocimiento de su palabra para salvación de las almas. Gloria a Dios que ha puesto a este equipo para que esta palabra llegue a sus hogares. La palabra de Dios es vida. Dice la palabra ya en Juan 6:63, Jesucristo dice que su palabra es vida y espíritu. Nosotros sabemos lo que entendemos, el conocimiento de la palabra de Dios, que no hay otra palabra de más poder en la tierra, que es el poder de la creación. Porque vamos a llamar a este majestuoso, poderoso y amoroso Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová Dios. En fin, todo se reduce a un solo nombre, dice la palabra, el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre en los cielos y en la tierra. En otros idiomas le llaman Yahshua, le llaman Yahweh, le llaman... En fin, yo desconozco un poco de la lengua hebrea, pero como le llamemos y sintamos en el corazón la palabra de Dios, esa es la que tiene el poder, es la obediencia, lo que sintamos en nuestro corazón que es justo, lo que ha creado el perfecto, lo que ha creado el gran yo soy en nuestro corazón como justicia. Esta parte es la que nosotros debemos buscar cada día, la que tiene el poder, es la justicia de Dios a través de Jesucristo. La justicia de Dios nos va cada día a liberar del pecado en que tiene la tierra. Nosotros somos tierra también. Porque allá dice la palabra de Dios que toda la tierra está bajo el dominio de Satanás, del impío, del maligno. Primera de Juan 5:19. Pero sabemos cuál es el verdadero. El verdadero Dios es Jesucristo. Nosotros somos ese testimonio que damos cuando hemos cambiado, cuando nos hemos apartado del pecado. Damos el testimonio de que éramos del mundo. Porque en el mundo andábamos con los deseos del mundo. Andábamos bebiendo ron, en vicios, cigarrillos, en fin, otros vicios, mentira, robo, adulterio, fornicación, idolatría, parricidios, homicidios, chismes. Algo que en estos pecados, el que andemos en estos pecados no heredamos el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar nuestra vida para hacer una nueva vida.
en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo Jesús es una vida a veces solitaria. Es una vida que nosotros, los amigos de parranda, ya no son nuestros amigos. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y nosotros somos hombres de Dios, tenemos que apartarnos del pecado, mas no del pecador. Porque nosotros tenemos que estar donde está el pecador para que saboree esta esencia de paz, de tranquilidad, de armonía. Esta esencia de vida eterna, esta esencia de no odio a los demás aunque nos ofendan. Como carne siempre tenemos algunas maquinaciones que el diablo siempre está haciendo esa causa como para probarnos. El diablo es el probador. Dice Apocalipsis capítulo 10:2. Él está probando quién es de Dios y quién no es de Dios, quién es del mundo y quién no es del mundo. Los que están en tal escala de pecado, o las que están livianos en Cristo. En fin, Él está probando todas las áreas de fe. Él está probando todas esas causas. Él es un servidor de Dios para las obras inicuas que hay en la humanidad. Voy a tomar este tema ya que inicié esta causa. Cuando el hombre anda en el pecado, Satanás es su enemigo para llevárselo al Seol, al Jena, como llama una versión, al Jena de juego. Satanás es el enemigo de la humanidad pecadora. Sí. Jesucristo fue tentado por el diablo, y cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, solo al Padre obedecerás y a Él le servirás. Y a Él adorará, y a Él todo lo hace a Dios. Como le dijo a Job: no ha visto hombre perfecto como Job. ¿Por qué no le has quitado esto? ¿Por qué no le has quitado esto? Y dice: ahí lo tienes, pruébalo en todo. En el dinero, en la salud, en todo. Dios conocía el corazón de Job. Y el diablo fue avergonzado, porque Dios conoce el corazón y la mente del hombre, y hasta dónde puede llegar. Y él sabía que Job era íntegro con él. Y el diablo, ¿cómo quedó? Bajo el estrado de sus pies. El diablo quedó avergonzado. Así nosotros también tenemos que avergonzarlo a él. Porque él es padre de mentira. Él va a venir con mentiras a engañarnos, a meternos odio, a meternos el pecado del pasado. Por eso nosotros, allá en Isaías 43:18 dice: no traed a memoria los recuerdos, los pecados del pasado, del viejo hombre, ¿no? Porque aún si Dios le preguntan que si éramos pecador después que estemos arrepentidos y caminando con Él, dice que Él no nos conoció pecado. Él nos recuerda que hayamos sido pecadores, porque nuestros pecados los echó al fondo del mar. Así nosotros tenemos que todos los días orar para no recordar la vieja personalidad, porque ya como nueva personalidad en Cristo tenemos que vivir cada día lo nuevo en Cristo, no vivir del recuerdo del pecado pasado, porque es como si viviésemos el pecado nuevamente, y allí hay pecado también, porque la carne, como es débil, la carne es como si se contaminara otra vez, viviendo y hablando de la manera del viejo hombre. No. Entonces, como Satanás es el probador, él también es espíritu y habita en los campos celestiales, en la fuerza de las tinieblas oscuras, lo que dice allá en Efesios 6:12, y también en las tinieblas de este siglo, en las tinieblas de los hombres físicos.
Ahí está. Pero Satanás ya no es mi enemigo, sino que tengo que vigilar las obras del Dios Todopoderoso en mí para que Él no sea mi enemigo. Ya tengo que pensar que no puedo andar en la mentira, en el odio, en el robo, en el adulterio, en la fornicación, en el pecado, en fin, tanto pecado que nos brinda el mundo. Tenemos que aprender sabiduría de parte de Dios para no caer en las trampas del pecado y seamos censurados por el pecado, por Dios, por el infierno, por el diablo, porque el diablo nos azota, porque para eso está él cuando estamos en pecado. ¿Cómo nos azota? En plagas, enfermedades y hasta la muerte. Todo mentiroso perecerá. Satanás es padre de mentira. Por eso dice Proverbio 36, no hables más de lo que está escrito para que no te halles mentiroso, ya que Satanás es un padre de mentira y vamos a ser censurados por el mundo. No es que el mundo está bajo el dominio de Satanás. Porque Dios permitió estas cosas así. No que Él tenga el poder sobre el mundo, ni tenga el poder sobre los cielos, ¿no? Porque Dios es el que tiene poder sobre los cielos y sobre la tierra. Pero como Dios no quiere cobardes ni pecadores en su reino, sino hombres vestidos con lino blanco, puros, apartados de toda contaminación del mundo. Entonces, dice la palabra, resistí al diablo y él huirá. ¿Cuándo lo resistimos? Cuando no estamos en el pecado, cuando no estamos hablando del pecado, cuando juzgamos los juicios de Dios, su palabra. El Salmo 89:14 dice que el trono de Dios es justicia y juicio y delante la verdad y la misericordia. Tenemos que llevar siempre la verdad y la misericordia. Pero los juicios de Dios hay que aplicarlo cuando el Espíritu nos pone que lo hagamos en el momento dado, cuando Dios permite que alguien merezca hablarle sobre los juicios. Y mira lo importante que es esto. Para nosotros está que Satanás se nos aparte, resistir al diablo y él huirá. ¿Cuándo lo resistimos? Cuando estamos orando, clamándole a Dios que nos dé fortaleza todos los días, clamándole a Dios que nos dé sabiduría para predicar su palabra y para hacer los juicios de Dios conforme a la voluntad y conforme a la causa que se dé, porque son los juicios de Dios, pero darlos con la forma como Dios quiere que lo demos, con denuedo, con sabiduría, con espíritu. Cuando se dice con espíritu es, los juicios tienen que darse conforme a la palabra, porque la palabra es espíritu, ¿sí? Es la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, Efesios 6:17. Y no orar fuera del espíritu, fuera de la palabra, ¿sí? Judas 20, hay que orar es por la palabra. Efesios 6:18, hay que orar es por la palabra. Porque Dios es la palabra, Cristo la palabra, Jehová la palabra, Yahweh la palabra, Yahshua la palabra, todo es la palabra. El yo soy es la palabra, siendo el único Dios verdadero, uno solito. Perdón. Entonces, como Satanás le obedece a Dios, escuchen esto, que para muchos esto es locura. ¿A quién obedece? Como Satanás le obedece es a Dios. Así lo dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, solo a mi Padre obedecerás. Y a Él honrarás, a Él adorarás, a Él le servirás. Si un hombre llega a la altura de Cristo en santidad, porque sí, dice el apóstol Pablo, que somos perfectos cuando andamos caminando en su perfección. Por allá en Filipenses dice que, como soy perfecto, está diciendo que Él es perfecto. Lo mismo lo dice Dios allá en el Salmo 101:6, dice que Él
Se agrada de los perfectos y camina con ellos, y a ellos y con ellos andará. ¿Sí? Dios anda con los justos, con los perfectos, con los santos de Él. Sabiendo que como carne pecamos, pero andamos caminando y arrepintiéndonos de lo que el Espíritu nos va dando a entender que no está bien ante la concupiscencia. El apóstol Pablo dijo, ¿cómo hago para hacer lo que no quiero? Pero la concupiscencia que hay en mí me incita a hacerlo. Siempre vamos a tener falencias cuando andemos en este cuerpo terrenal. Pero si somos conscientes de que estamos pecando y nos arrepentimos, dice abogado, tenemos a Cristo. Y otra vez, ¡pam!, tomamos el galardón. Entonces, cuando estamos caminando con Cristo y tomamos el galardón, enseguida Satanás, él está vigilando, ¿no? Porque esa es su tarea, para probarnos. Si pecamos y no clarificamos el pecado ante Dios, dice que somos azotados por el pecado que hayamos cometido. Pero si pecamos y nos arrepentimos, porque abogado tenemos a Jesucristo, dice que coronamos el galardón. Pero por ese pecado que hagamos, dice que no vamos a quedar libres de castigo. Vamos a tener las consecuencias como cualquier hombre del mundo. Vamos a tener consecuencias como cualquier hombre pecador. Vamos a tener consecuencias. No se nos puede pasar por alto la transgresión del pecado que hayamos tenido. Y eso nos sirve para que nos fortalezcamos y no andemos en caminos de perdición, en caminos de oscuridad. El apóstol Pablo, mira lo que tiene el santo, la santidad. La santidad es cuando obedezcamos la palabra y caminemos por ella. Habían unos trabajadores en una de las iglesias que él fundó en Damasco, por allá, en los Corintios, por todas las partes donde él andaba. Había un hombre que le llamaban Enjambre, el otro, no recuerdo el nombre del otro, eran dos. Y le dijo, a Dios se los entregué a Satanás por esto y esto y esto y esto, dando los motivos de su irreverencia, dando los motivos del pecado que ellos andaban, en la desobediencia, porque aún conociendo la palabra, se vanagloriaban haciendo lo que no debían. Entonces, cuando Dios está en el hombre, o cuando el Espíritu Santo está en el hombre, es como si Dios censurara a Satanás. Y es como si Dios le diera orden a Satanás. El santo de Dios, que somos nosotros los hombres cuando caminamos en santidad, apartados del pecado. Satanás ya no es nuestro enemigo. Ya Satanás tiene que obedecer. Si aquí viene alguien y se opone a la palabra, Dios nos da autoridad por su Espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, entrego a ese adversario, a Satanás, para que lo azote. Y Satanás hace la obra, porque Dios dice que cuando su palabra se hará conforme a lo escrito, a los mandamientos, a los estatutos que Él ha dispuesto a nosotros, Él no deja en vano la palabra del profeta. Porque el profeta es el que profetiza lo que Él ha dicho que digamos, conforme a su palabra, claro está. Deuteronomio 18, 18 y 19, en adelante hay una explicación amplia para hablar sobre los profetas. Y para hablar sobre Satanás, está Apocalipsis 2, está Job, está Mateo 4, en fin.
La Biblia nos está, hay que escudriñarla, porque Dios no nos dejó esta puerta fácil para entrar. A veces para los que no conocen, muchos se contradicen y hablan que Dios dice aquí y acá miente y acá esto. No, Dios no miente en ninguna palabra. Porque he estudiado y he escudriñado la palabra de Dios y Dios no tiene reversa. Como mentiroso no, Dios no miente. Hay un pasaje allá en Primera de Samuel capítulo 2:30, en donde el sacerdote Elí, él le había prometido a él y a su prole que los iba a mantener siempre en alta estima. Pero viendo que él no hizo la voluntad de Dios, sus hijos se volvieron ladrones, viciosos, se volvieron desobedientes. Y Dios dice que el que encubre el pecado de los demás no prosperará, y él, si lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. Proverbios 28:13. Entonces él encubría los pecados de los hijos, de esto, de lo, hasta venir Dios de matarle a los hijos. Y él no siguió haciendo esa voluntad que Dios permitió que hiciera. Él dijo: yo había dicho que tú y tu casa serían bendecidos siempre. Y después dice: mas yo digo, hoy no haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian son de poca monta, son tenidos en poco. ¿Sí? Entonces Dios, en ese caso, cualquiera cosa dice que se está, ¿sí? Él lo que hizo fue darnos a nosotros los galardones, pero si nosotros no llevamos ese galardón con sabiduría, con denuedo, con constancia, con verdad, Él nos paga conforme a al conocer de Él y apartarnos. Entonces viene la desobediencia y Dios dice que Él no prueba a nadie con nada malo, sino que tiene al adversario. Tiene a Satanás, que le dé el azote a Elías, que le traiga la muerte a los hijos, a Elías no, a Elí, y que lo extermine a él, porque Dios es quien da la orden. Amós 3:6 dice: no hay ningún mal en la ciudad o en el pueblo o en el mundo que yo no sea quien lo haga. Pero dice acá el 7: pero primero Él envía a sus santos profetas que lo anuncien, ¿sí? Para ver si que lo hagan conocer. Dios, a los que Satanás se lleva al infierno, vamos a llamarlo así, porque así está escrito, es porque ya con el dolor, porque Dios no quiere que ninguna alma se pierda, sino que se salve todo el mundo, porque a Dios le duele que las almas se pierdan. Pero Él les manda a los profetas, le manda a los pastores, a los ministerios, le manda incluso una piedra, le manda a las piedras que hablen. Nosotros podemos aprender de un niño. Un día yo estaba predicando en una parte en público y sale un niño diciendo: Señor, la palabra de Dios es como el que le da un dinero a otro que lo lleve a donde una persona a quien se le debe dar ese dinero y no se le lleva, ¿verdad? O sea, es ladrón, ¿verdad? Un niño que parecía enfermo en otros actos, no hablaba muy bien, pero le entendí todo. Y ese niño me dio un conocimiento de Santiago 4:17, el que sabe lo bueno y no lo hace, se le suma por pecado.
Maldito el que lleve mi obra descuidadamente y maldito el que no meta de sangre su espada. Lo que nos está diciendo Dios allá en Jeremías 48:10, que somos malditos cuando conocemos esta palabra y no la predicamos a quien se le debe dar. ¿Sí? Y dice que después que prediquemos esta palabra sobre el pecado, dice que somos malditos si no le damos a conocer las consecuencias del que no se arrepiente. ¿Sí? Porque casi nadie se quiere arrepentir porque los deseos de la carne y del mundo, está la humanidad atrapada por esta causa. La tierra está bajo el dominio de Satanás, bajo las tinieblas. Y al estar bajo las tinieblas, el hombre quiere seguir viviendo en la oscuridad. Cuando le hablamos la palabra que es la luz, los quema y nos odian, nos aborrecen. Pero nosotros no podemos aborrecerlos, sino amarlos. Cuando Jesucristo lo estaban matando, Él miró a los soldados y le dijo: perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Así nosotros también hacemos con ciertos pueblos, debemos hacer con esos pueblos que nos estén odiando, evangélicos corruptos, evangélicos mentirosos, evangélicos esto, yo no creo en ellos, yo creo en esto, porque ellos creen en el mundo, ellos creen en el pecado, ellos creen en los dioses allá hechos de palo, de oro, de arcilla, ellos creen en esos dioses. Porque los muertos tienen que enterrar a los muertos y creerle a los muertos. Nosotros no creemos en los muertos ni enterramos a los muertos. Porque los muertos, muertos son. Entonces, ¿cómo le voy a creer yo a un borracho si está en su borrachera? A un adúltero, fornicario, a un pecador porque está en su pecado como yo lo anduve antes. Yo no puedo creerle. Yo le creo a alguien que me diga: arrepiéntete del pecado. Dios dice, Jehová dice, Cristo dice. Ese sí le creo, porque esa es la luz que me está apartando de la oscuridad de las tinieblas donde vive el mundo. Y Satanás, como padre de mentira, él vino a robar, a engañar, a robar y a matar. Pero ¿a quiénes? A los que conociendo la palabra no se obedecen. No quieren obedecer. A los que conociendo las leyes de Dios no quieren obedecer. ¿Sí? El caso de las muertes que hay en Estados Unidos, el caso en fin, hay muchos casos para hablar sobre esto. Satanás los toma, dice la palabra que los tomará como gravillas en manojo y se los entregará al fuego eterno, a Satanás. Porque él tiene el malo para el día malo. Proverbios 16:13. Él tiene al malo para el día malo. ¿Sí? Dios tiene todas las obras sujetas. ¿Sí? Él es el alfarero y nosotros el barro. El barro que no lo... Él hace como Él quiere. ¿Sí? Él hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere. Incluso de un barro malo puede hacer una arcilla buena y hacer un instrumento grande. Sí. Y Él lo dice que Él escogió la basura, lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, como yo era una basura en el mundo, en el pecado, ahora me ha dado una palabra para hablarla a aquellos que se creen sabios. Y esa palabra es Dios que estará en sus corazones para hacerlos cambiar para vida eterna. Por eso tenemos que predicar, ministros de Dios en la tierra, tenemos que predicar su palabra todos los días y hablarles sobre los juicios de Dios, lo que va a venir sobre un pueblo que se le está predicando la palabra y las consecuencias si no se arrepienten. Padre, bendigo tu nombre en este momento y pido por todos los santos de la tierra, santos vivos. No se vayan a pensar que son los muñecos muertos que tienen en las iglesias católicas o en las casas de los idólatras, de las religiones paganas. No. Hombres, que damos la palabra, que nos dé Dios sabiduría cada día para poner su palabra, para que cambiemos
del pecado. Por eso dice la palabra que tenemos que orar por los santos de la tierra, porque Dios es un Dios de santos vivos, no de santos muertos. Padre, te pido por todos los ministerios, por todos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Te pido por todos mis amigos pastores, por todos los ministerios y apóstoles y todos mis amigos, y a los que no son amigos en todo el mundo, para que cada día nos arrepintamos más y aprendamos más de Dios para predicar con denuedo la palabra del Dios Todopoderoso, Padre. Doy gracias a este canal que Dios puso a Pedro Ascanio como administrador y pastor de una congregación en Montería para que sirvamos al pueblo de Dios. Doy gracias también al joven que está haciendo que todas estas cosas se den, porque está haciendo un trabajo para el Señor. Bendición de Dios, Óscar, grandemente, que Dios te bendiga, y también al pastor Pedro Ascanio, grandemente, y a los otros pastores, amigos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les habló el profeta Tomás del Cristo Serpa. Amén y amén. Dios a través de la Biblia. Conoced la verdad y la verdad los libertará. Con Dairo Alvis y Tomás Serpa.